conocemos la vida de Bela Rubin, doctora en psicología, nacida en Alemania en el año 1948, hija de sobreviviente del Holocausto y que desarrolló aquí en la Argentina su vida, como ella la cuenta, entre silencios, dudas y un futuro por ganar. Hola Bela, en primer lugar, gracias por recibirnos en este lugar tan cálido, en esta biblioteca tan llena de conocimiento y de transmisión de memoria. Y yo debería, en honor al programa, comenzar preguntándote por tu historia. Pero tengo acá, delante mío, 2 libros que me diste, que me prestaste, nuevos de tu autoría, Nuevos nombres del trauma y tu tesis doctoral. Y la pregunta es, ¿por qué decidiste trabajar estos temas de la Shoah y publicarlos? Este libro que vos tenés ahí, Nuevos nombres del trauma, que comienza con un poema que se llama Camino, que está a la memoria de mi cuñado, Samuel Goldman, que él nace en el 40 dentro de un campo de concentración y muere el 12 de abril de este año, hicieron 9 años, o sea, muere en el 2002, apenitas había cumplido los 62 años. Y él de alguna manera tiene ciertas cosas parecidas a Imre Kertész, el premio Nobel del 2012, el húngaro, cuando él le decía, él se llegó a casar, Imre Kertész, pero que él decidió no ser padre, tiene un libro, Kaddish por el hijo no nacido, y Sami tampoco quería ser padre, a tal punto que cuando yo me casé con su hermano, Jean, y yo estaba embarazada de mi primer embarazo, que en ese momento no sabía, era sorpresa lo que iban a hacer, me decía, te pido, Bela, por favor, si es varón, no lo circuncides. Y yo le decía, pero si yo no lo circuncido, mi papá me mata. Hay cosas que te llegan con el tiempo, ¿no? Porque la casa de él, pero sobre todo la mía, porque mis suegros y mis padres, ambos vienen de ser sobrevivientes de la Shoah, y es como somos, Jean y yo, un matrimonio muy atípico, porque no conocimos dentro de nuestra generación 2 personas que se casen teniendo de ambas partes padres sobrevivientes del Holocausto, y que nuestras hijas, yo tengo 2 hijas, tengan 4 abuelos sobrevivientes y un tío también que encima nunca quiso casarse, no quiso tener hijos. A ver, si armamos un poco el mapa, era así. Sí. Mi suegro era de Łódź, que se llamaba la Manchester polaca. Correcto. Mi suegra era de Radom, una ciudad importante, a diferencia de mis papás, que eran de un pueblo chiquito que se llama Volomín, que está al este, a 17 kilómetros del Vístula. El Vístula dividía este-oeste. Volomín queda al este, entonces quedan bajo la jurisprudencia polaca, a diferencia de Łódź y de Radom, que queda del otro lado. Pero no solamente es esto, no era lo mismo, esto es en mi imaginario, vivir en una gran ciudad que vivir en un Städtele. Absolutamente. En un Dorf, como dirían los alemanes. ¿Tus padres no hablaban? No hablaban. ¿Vos naciste dónde? Yo nací en Múnich. Yo nací en Múnich, Bavaria, que es al sur, en la zona de la Schwarzwald, de la Selva Negra. Múnich, cuna del nazismo, que estaba en los Bierkeller famosos, digamos, donde iban a tomar cerveza. ¿Por qué ahí? Porque después de la guerra, mis padres, como desahuciados de guerra, ellos no tenían a dónde ir, y el Joint les da albergue, pero Múnich, porque pertenecía a los aliados, pertenecía a los americanos. Y primero están en barracas y demás, Katzetten, ¿no? Como se llaman, y después me parece, si las casas abandonadas les daban albergue y cuestiones por el estilo.
Y naces en Múnich. ¿Y llegas a la Argentina con tus padres en qué año? Yo nazco fines del 48, mi primer idioma natal es el alemán, y un detalle, mi papá eran 6 hermanos varones, del cual no sé sus nombres, a ese extremo, ¿eh? Sé que mi papá era el segundo y sé que su hermano mayor, que era el único casado al momento de la guerra, tenía una nena y un varón que eran mellizos. Tener mellizos y terminar en Auschwitz es terminar en manos de Mengele, que esperaba con los brazos abiertos la llegada de los mellizos por los experimentos que hacía, lo que hoy un poco se sabe de la clonación. Después venía mi papá, después no sé quién venía, y había el hermanito menor, que tampoco sé cómo se llama, pero había uno que al igual que mi papá es el único que se salva, que sí estuvo en Auschwitz, mi tío Rafael, con número, y que los que se salvan de Auschwitz sí tenían visa directa a los Estados Unidos, que yo lo llegué a conocer. Y al igual como yo te decía que preparando el material, es la primera vez que me detuve, fechas, sellos, entradas, salidas, la primera vez. ¿Tu papá no estuvo en Auschwitz? Mi papá y mi mamá, como se iban escapando al este y estaban bajo el dominio ruso, los mandan a un campo a Siberia, a un campo que era de concentración, pero no había cámaras de gas. Sí, la gente moría de inanición. Detalles de lo poco que hablaba mi mamá. Papá tenía una dentadura bárbara. Se le fueron cayendo uno por uno los dientes por botulismo. La única vez en mi vida que vi llorar a mi mamá fue cuando me dijo, yo quería ver dónde le tocó trabajar a papá, y yo le quería llevar la hogaza de pan, la única vez que la vi llorar. Y vi que con 40 grados bajo cero estaba talando árboles descalzo con la nieve hasta la cintura. Si yo quería preguntar más, con mi papá no se podía hablar. Automáticamente vos sentías que se le hacía un nudo en la garganta. Claudio, yo no sé el nombre de mi abuelo paterno. Me hace acordar, la conversación nos lleva más a acordar a un libro que quiero mucho, que es El Olvidado, de Elie Wiesel, donde el hijo recupera la memoria del padre que se va quedando sin palabras, haciendo un poco esta simetría, ¿no? Vos sos inmigrante, definitivamente inmigrante, pero también sos la memoria de tus padres. ¿Qué se siente en esta memoria que estás trayendo después de tantos años, como me dijiste, de silencio? ¿Cómo se construye? Lamentablemente, cuando yo necesité llenar agujeros de datos, agujeros de nombres, lamentablemente no tenía a quién preguntar. Por eso mi primer libro es a la memoria de mi papá, el tercero a la memoria de mi mamá, y la tesis es a la memoria del silencio. Es una constante, ¿no? En el sobreviviente, sobre todo el sobreviviente de la Shoah, no contar. Es una manera de proteger a sus herederos, es la manera de protegerse ellos, es el miedo. ¿Qué es lo que descubriste que es? Primo Levi apenas llega, escribe si esto es un hombre, no se la quieren publicar. Hay sobrevivientes que apenas salían de lo horroroso, necesitaban contarlo. ¿Para qué pasaba? El otro no podía escuchar. Mejor no me cuentes. Había otros que no podían hablar. No podían hablar. En mi casa, por ejemplo, mi deducción es: hay una gran diferencia entre mi papá y mi mamá, porque el que más perdió fue mi papá. Mi papá perdió todo. Perdió
mi mamá me decía que el Bolomín, todos se llamaban Rubín, yo soy Rubín de soltera, porque eran todos varones. Todos eran Rubín, de familias numerosas. Mi papá mismo eran 6 hermanos Rubín. Para mí es vergonzoso decirte que no sé el nombre de mi abuelo. ¿Y qué perdió tu papá? Mi papá perdió a todos sus primos, a todos sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, a sus 4 hermanos, a sus sobrinos. ¿No? Es como que un tsunami. De la noche a la mañana te levantás, tenías una familia re numerosa y te quedaste sin nadie. A diferencia de mi mamá, que era del mismo pueblo, pero es así. Mi mamá pierde a su mamá cuando tiene 13 años porque muere de una neumonía, pulmonía, al no haber penicilina, muere de causas orgánicas, digamos. El año anterior a la guerra, en septiembre del 38, mi abuelo materno, por eso de ellos sé sus nombres, joven, hace un ataque al corazón y muere en brazos de mi madre. Mi mamá eran 5 hermanos y la historia es así. Mi tía mayor viene a la Argentina antes de la guerra, se me ocurre que en el 36, con la familia de su novio. ¿Por qué? Porque ella era huérfana de mamá, ella era 5 años mayor que mi madre. Bueno, después venía mi tío Isaac, mi mamá que era la del medio, eran varón, mujer, el que le sigue mi tío Motl, y la más chiquita que cuando muere esta mamá tenía 5 años. Al momento de la guerra, mi mamá tenía 24 y mi papá 27. Nunca me supieron explicar qué hizo que si toda la familia se había quedado en Bolomín, la familia de mi papá, nunca me supieron explicar cuál fue la intuición de que se fueran cada vez al este, que fueran capturados por los rusos, que los hayan mandado a Siberia. Entonces yo le trataba de preguntar a mi papá, pero si ustedes se fueron, no, el resto de la familia que no nos vamos a separar, que no vamos a dejar esto, no. La negación. ¿Cómo viviste vos el silencio? Y el silencio fue horroroso, porque cuando yo llego a la Argentina en noviembre del 51, tengo la fecha en el pasaporte. Con 3 años y moneditas. Y moneditas. Yo me acuerdo, tengo flashes del barco. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de qué barco vinieron? El Provence. Y yo siempre querí que se llamaba el Providence. Que interprete el que quiera. Interprete el que quiera. El Provence, bajo bandera francesa porque habíamos salido de Marsella. Y yo me acuerdo de la descompostura de mi mamá en camarotes ahí en el fondo. ¿Y por qué? Porque estaba acá en la Argentina la hermana mayor de mi mamá. Mi mamá se lleva al campo de concentración a los 2 menores y el hermano mayor también se va a Rusia con ella. Por eso la historia de mi madre es diferente a la de mi papá.